Soy una mujer de 34 años, casada con mi marido Javier desde hace 6 años, juntos desde hace 9, con un buen trabajo, un bonito chalé a las afueras de la ciudad, sin hijos todavía porque quería centrarme primero en mi carrera profesional. Todo iba bien hasta hace unos 3 años cuando me di cuenta de una cosa. Estaba leyendo un libro sobre la carga emocional y de repente lo vi clarísimo. Siempre se espera que las mujeres rindamos para los hombres, que estemos disponibles, que satisfagamos sus necesidades. A nuestros cuerpos se les trata como si pertenecieran a otra persona en el momento en que decimos el IQOT. Sí, quiero IQOT. Empecé a pensar en cómo la sociedad condiciona a las mujeres para que crean que el matrimonio significa disponibilidad sexual, que les debemos a nuestros maridos el acceso a nuestros cuerpos. Y me di cuenta de que esto era solo otra forma de opresión que yo había interiorizado. Así que decidí que necesitaba reclamar mi autonomía corporal. Necesitaba establecer que la intimidad ocurriría bajo mis propios términos cuando yo quisiera, no por culpa de alguna expectativa social. No era que yo no quisiera a Javier. Sí que le quería, pero necesitaba que él me quisiera a mí. A mí, no por lo que yo pudiera proporcionarle físicamente. La primera vez que realmente me planté fue en nuestro aniversario. Él había preparado toda una cena romántica, velas, todo el lote. Después, intentó iniciar algo y yo simplemente le paré. Le expliqué tranquilamente que no me sentía cómoda con la expectativa de que el romanticismo equivale a sexo, que necesitaba que respetara mis límites. Me miró confuso y dolido, pero me mantuve firme. Esto era importante, establecer que yo era una persona con capacidad de decisión, no solo una esposa. Me preguntó si pasaba algo malo, y le dije, IQOT, no, no pasa nada. Simplemente estoy eligiendo no participar en la intimidad física en este momento, y eso debería estar bien. Eso debería respetarse IQOT. Él retrocedió, pero pareció muy abatido el resto de la noche. Durante las semanas siguientes, lo intentó un par de veces más. Cada vez, le expliqué que no estaba obligada a rendir en la intimidad, que el consentimiento no se trata solo de decir sí o no en el momento. Se trata de desmantelar la expectativa por completo. Necesitaba que entendiera que yo no era un objeto sexual. Alrededor del segundo mes, me sentó para hablar. Dijo que se sentía desconectado de mí, que la intimidad física era importante para él para sentirse unido. Le dije que ese era exactamente el problema. ¿Por qué necesitaba la intimidad física para sentirse cerca de mí? ¿Por qué no podía ser suficiente la intimidad emocional? Esto no era más que un condicionamiento patriarcal haciéndole creer que tenía derecho sobre mi cuerpo. Se frustró y dijo que no se trataba de tener derecho a nada. Se trataba de conexión, amor y deseo. Le dije que deseo era solo otra palabra para la cosificación. El amor verdadero debería ser incondicional. Debería quererme tuviéramos contacto físico o no. Me preguntó cuánto tiempo planeaba que esto continuara. Le dije que no lo sabía, hasta que sintiera que la dinámica de poder se había reequilibrado, hasta que sintiera que él realmente respetaba mi autonomía. Parecía derrotado pero dijo, IQOT, vale, esa conversación debería haber sido suficiente IQOT. Pero siguió intentándolo. No solo sexo, sino otras cosas también. Intentaba cogerme la mano en el sofá, y yo me apartaba porque lo sentía como una puerta de entrada, como si estuviera intentando ablandarme. Sentía que cada roce tenía una segunda intención. Cuando intentaba darme un beso de buenas noches, yo giraba la cara, le ofrecía la mejilla en su lugar, si acaso, porque necesitaba establecer límites claros. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable ni me sedujeran para comprometer mis principios. Él ponía cara de tristeza cada vez, pero ese era un problema que él debía resolver. Su tristeza estaba enraizada en sus expectativas, y esas expectativas eran el problema. Alrededor del cuarto mes, sugirió ir a terapia de pareja. Le dije, IQOT, absolutamente no. Ir a terapia solo sería otra persona diciéndome que necesito estar más disponible IQOT. Otra voz reforzando las expectativas patriarcales sobre las esposas y sus deberes. Ya lo había visto antes. Terapeutas llamándolo llegar a un acuerdo cuando en realidad querían decir que las mujeres debían ceder. Dijo que podíamos buscar un terapeuta progresista. Le dije que daba igual. La institución de la terapia matrimonial estaba construida sobre roles de género tradicionales. No iba a pagarle a alguien para que me dijera que me sometiera a los deseos de mi marido. Lo dejó correr, pero se le notaba disgustado. Sin embargo, el trabajo me iba bien. Conseguí un ascenso alrededor del sexto mes. Javier me felicitó, pero había cierta distancia en su voz. Yo esperaba que se alegrara más por mí. Él seguía haciendo su parte en la casa,
Seguía contribuyendo económicamente. Teníamos las cuentas conjuntas y nunca discutíamos por dinero. Él preparaba la cena, fregaba los platos, me preguntaba qué tal mi día, pero había un muro entre nosotros. Ahora, a veces le pillaba mirándome con una expresión que no sabía leer. Triste. Enfadado. No estaba segura. Mi compañera de trabajo, Laura, me preguntó si todo iba bien en casa. Dijo que me notaba estresada. Me desahogué con ella sobre lo que estaba haciendo. Me apoyo. Dijo que era importante establecer límites, que demasiadas mujeres se pierden a sí mismas en sus matrimonios. Eso me hizo sentir validada. Estaba haciendo lo correcto aunque fuera difícil, aunque Javier aún no lo entendiera. Alrededor de la marca del año, intentó hablar conmigo otra vez. Dijo que le estaba costando mucho, que sentía que éramos compañeros de piso. Le dije que esa era su elección. Yo seguía estando disponible emocionalmente, seguía siendo su mujer en todos los aspectos importantes. Si él no podía ver eso, si no podía valorarme más allá de la intimidad física, eso era problema suyo. Me preguntó directamente si alguna vez planeaba volver a tener intimidad con él. Le dije que no apreciaba la presión, que hacer esa pregunta era en sí misma una forma de coacción. Estaba intentando que me comprometiera a algo para satisfacer sus necesidades. ¿Qué pasaba con mis necesidades? Mi necesidad de sentirme como una persona completa, no solo un cuerpo. Se quedó callado después de eso, simplemente asintió y se fue. Después de esa conversación, dejó de intentarlo tanto. Dejó de iniciar cualquier tipo de contacto físico por completo. Terminó con los gestos románticos, también. Se acabaron las flores sorpresa o las sugerencias de salir a cenar. Supuse que por fin estaba aprendiendo a respetar mis límites. Por fin entendiendo que yo no necesitaba esas demostraciones teatrales. El segundo año fue raro. Coexistíamos, pero se sentía diferente. Él era educado, cordial, incluso seguía haciendo su parte con todo, pero no había calidez. A veces echaba de menos la calidez, pero me recordaba a mí misma que esto era necesario. Se trataba de romper el condicionamiento, el suyo y el mío. No podía ceder solo porque fuera incómodo. El cambio siempre es incómodo. Mi madre me preguntó por el tema de los nietos durante el segundo año. Le dije que todavía no estábamos listos. Me miró de una forma rara y me preguntó si todo iba bien en mi matrimonio. Me puse a la defensiva y dije que todo estaba perfectamente, que no todos los matrimonios son iguales, que Javier y yo teníamos nuestro propio acuerdo. Lo dejó estar, pero parecía preocupada. Llamé a mi hermana más tarde durante un evento, le conté lo que estaba haciendo y por qué. Me apoyó bastante menos que Laura. Dijo que 3 años parecía mucho tiempo, que tal vez debería comunicarme mejor con Javier sobre lo que necesitaba. Le dije que sí me había comunicado. Había sido muy clara sobre mis límites. No era mi trabajo gestionar también sus sentimientos sobre esos límites. Dijo que el matrimonio era una sociedad. Yo respondí que una sociedad no significa servidumbre sexual. Medio discutimos y colgué frustrada. ¿Por qué nadie podía entender lo que intentaba hacer? Empezó el tercer año y Javier era como un fantasma. Estaba pero no estaba. Seguía haciendo todo lo que se suponía que debía hacer, pero apenas me hablaba más allá de la logística de la casa. ¿Quién iba a hacer la compra en el supermercado, cuando había que pagar el recibo de la luz, ese tipo de cosas? Intenté involucrarle en conversaciones más profundas a veces sobre mi trabajo, sobre política, sobre las cosas que leía. Él escuchaba educadamente y daba respuestas cortas, luego se excusaba para ir al gimnasio o trastear con algo en el garaje. Había empezado a ir mucho al gimnasio y a jugar al pádel, pasando más tiempo con sus amigos, lo cual estaba bien. Yo creía en la independencia dentro del matrimonio, pero a veces me sentía sola. Pensaba en pedirle que se quedara en casa y pasara tiempo conmigo, pero luego me recordaba a mí misma que no podía exigir intimidad emocional mientras rechazaba la intimidad física. Eso sería hipócrita. Aunque eran cosas diferentes, aguanté la soledad, me dije que esto era parte del proceso. Alrededor del mes 30, me di cuenta de que se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Llegó a casa una noche y pude oler perfume en él. El corazón me dio un vuelco y le pregunté al respecto. Dijo que había estado en un evento del trabajo. Había mucha gente allí. No se puso a la defensiva, solo fue tajante. Quería acusarle de algo, pero no tenía pruebas. Y una parte de mí sabía que no tenía derecho, pero yo seguía siendo su mujer. Él aún me debía fidelidad, incluso si yo no estaba físicamente disponible. Esos fueron los votos, en la salud y en la enfermedad.
Esto era simplemente un tipo diferente de salud, salud emocional, mi salud. Lo dejé pasar, pero me molestó. Mes 32, me preguntó si podíamos hablar. Me sentó de manera muy formal. Pensé que tal vez por fin iba a decirme que lo entendía, que había superado sus problemas de sentirse con derecho sobre mí. En lugar de eso, me volvió a preguntar lo de la terapia. Dijo que creía que realmente la necesitábamos, que estaba intentando entenderlo, pero que no podía seguir viviendo así. Sentí que mis defensas se alzaron de inmediato. Le dije lo mismo que le había dicho antes, que la terapia solo reforzaría estructuras opresivas, que si realmente me quería, no necesitaría sexo para sentirse conectado. Me preguntó si siquiera quería estar casada con él. Le dije, y quote, por supuesto que sí. El matrimonio trata sobre compromiso, sobre ser un equipo y quote. Él dijo que también trataba sobre la intimidad, y que yo le había apartado por completo. Le dije que intimidad significaba mucho más que solo sexo. Él dijo que no se trataba solo de sexo. Se trataba de todo. El contacto, el afecto, la cercanía física, y que yo había rechazado todo eso durante casi 3 años. Le dije que necesitaba espacio para reclamarme a mí misma, que necesitaba saber que me valoraba como persona. Él dijo en voz baja que siempre me había valorado como persona, pero que yo nunca le había preguntado cómo se sentía respecto a todo esto, nunca le pregunté qué necesitaba, simplemente tomé una decisión unilateral sobre toda nuestra relación. Le dije que era mi cuerpo y por lo tanto mi decisión. Él asintió lentamente y dijo que no podía discutir eso. Luego se levantó y se fue a la cama. Me quedé allí sentada sintiéndome extrañamente perturbada, pero lo ignoré, me recordé a mí misma que me estaba defendiendo. Mai 34. Temprano un sábado por la mañana, yo estaba tomando café en la cocina. Javier entró, bien vestido, dijo que iba a quedar con un amigo. Parecía tranquilo, casi en paz. Pensé que las cosas podrían estar mejorando. Estaba aceptando la situación, aprendiendo a vivir con mis límites. Tal vez estábamos superando el bache. Volvió unas horas más tarde. Yo estaba en el salón leyendo. Entró y me entregó un sobre. Le pregunté qué era. Dijo que simplemente lo leyera. Lo abrí y vi las palabras demanda de divorcio. Mi cerebro no pudo procesarlo al principio. Lo volví a leer. Papeles de divorcio. Se estaba divorciando de mí. Le miré en completo shock. Le pregunté qué se suponía que era esto. ¿Algún tipo de amenaza? ¿Una táctica de manipulación? Él dijo, y quote, no, es realicot. Había solicitado el divorcio. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Le pregunté por qué había pasado. Él solo me miró con una expresión cansada. Dijo que yo la había rechazado por completo durante 3 años, que él había intentado todo lo que se le había ocurrido, intentado hablar conmigo, intentado sugerir ayuda, intentado comprender, pero que yo había dejado muy claro que así era como iba a ser nuestro matrimonio, y que él ya no podía vivir así. Me levanté, los papeles cayeron al suelo, le dije que no podía simplemente irse. Estábamos casados, hicimos unos votos. Él dijo que yo había roto esos votos hacía 3 años cuando decidí que ya no tendríamos un matrimonio real. Yo le dije que sí teníamos un matrimonio real. Vivíamos juntos, compartíamos los gastos, compartíamos una vida. Él dijo que éramos compañeros de piso que compartían gastos, que él se había mantenido fiel, había seguido intentándolo, seguido esperando, pero que yo nunca, ni una sola vez, había considerado lo que esto le estaba haciendo a él. Nunca le pregunté si estaba bien. Sentí que el pánico aumentaba. Le dije que esto era ridículo. Podíamos solucionar esto. Él dijo que me había pedido solucionarlo durante 3 años y yo me había negado. Yo dije que solo necesitaba más tiempo. Él dijo que no tenía más tiempo que dar, que tenía 36 años y quería una vida plena, quería una compañera, intimidad, conexión, y que yo había dejado claro que eso no era lo que quería con él. Le dije que estaba siendo egoísta, que se supone que el matrimonio es incondicional. Él dijo que el matrimonio era cosa de dos y yo había renunciado a mi parte mientras esperaba que él mantuviera la suya. Que eso no era amor incondicional. Eso era servidumbre. No supe qué responder a eso. Recogió los papeles y los volvió a meter en el sobre. Me dijo que me buscara un abogado, que él se quedaría en casa de un amigo. Ya había hecho la maleta. Estaba en su coche. Y entonces, simplemente se fue. Me quedé allí en shock probablemente durante 1 hora. No podía creer que esto estuviera pasando. No podía hablar en serio. Esto era solo un gesto dramático, volvería. Tenía que volver, pero no volvió esa noche ni la siguiente.
Le llamé y me contestó muy formal. Dijo que a partir de ahora solo deberíamos comunicarnos a través de los abogados. Le pregunté si podíamos simplemente hablar. Dijo que habíamos tenido 3 años para hablar y yo había cerrado todas las conversaciones. Luego colgó. Lame Alora Loranda. Le conté todo. Fue comprensiva, pero incluso ella parecía un poco insegura. Me preguntó cuánto tiempo hacía que no teníamos intimidad. Le dije que 3 años, pero que ese no era el punto. El punto era que él se había rendido con nuestro matrimonio. Se quedó callada y luego preguntó si tal vez yo debería haber ido a terapia. Me sentí traicionada, le dije que pensaba que ella lo entendía. Ella dijo que entendía lo de establecer límites, pero que 3 años era mucho tiempo, que tal vez lo había llevado demasiado lejos. Colgué, sintiéndome enfadada y sola. Luego llamé a mi hermana. Fue menos comprensiva, dijo que no le sorprendía, que se preguntaba cuándo iba a dejarme por fin. Le pregunté a qué se refería. ¿Por qué iba a asumir ella que me dejaría? Dijo que porque yo esencialmente había terminado el matrimonio hacía 3 años, que él solo lo estaba haciendo oficial. Le dije que no lo entendía, que esto trataba sobre la autonomía y el respeto. Ella dijo que se trataba de que yo tomaba decisiones unilaterales y esperaba que él simplemente las aceptara, que las relaciones requerían ceder, y yo me había negado a ceder en absoluto. Le pregunté de qué lado estaba. Ella dijo que no había lados, solo un matrimonio fracasado, y que tal vez yo necesitaba asumir alguna responsabilidad por mi parte en ello. También le colgué. Mi madre me llamó más tarde esa semana después de que mi hermana se lo contara. Fue más amable, pero en esencia dijo lo mismo, que el matrimonio requiere dar y recibir, que la intimidad es parte del matrimonio, y yo se la había negado durante años. Intenté explicarle mi razonamiento sobre la autonomía corporal. Ella dijo que entendía lo de la autonomía, pero que yo también había adquirido un compromiso, que si no quería un matrimonio tradicional, debería haberlo comunicado antes de casarme, no haber cambiado unilateralmente los términos 3 años después. Le dije que no se trataba de tradicional o no tradicional. Se trataba de respeto. Ella me preguntó si yo había respetado a Javier y sus necesidades. No tuve una buena respuesta para eso. El proceso de divorcio empezó a avanzar. Su abogado envió el papeleo. Contraté a mi propia abogada y me pidió que le explicara la situación. Le conté todo. Escuchó atentamente y luego preguntó si había infidelidad o maltrato. Le dije, Ikuot, no, nada de eso Ikuot. Me preguntó cuáles eran los motivos de la demanda. Le mostré el documento, que citaba diferencias irreconciliables y la ruptura del matrimonio. Me preguntó cuánto tiempo llevábamos separados. Le dije que no estábamos separados. Vivimos juntos hasta que me entregó los papeles. Me preguntó sobre la última vez que habíamos tenido intimidad. Le dije que hacía 3 años, pero que esa fue mi elección. Me miró de aquella manera, me preguntó si me había negado a toda intimidad durante 3 años. Dije que sí, ya que estaba en mi derecho. Ella estuvo de acuerdo en que era mi derecho, pero luego dijo que él también tenía el derecho de abandonar un matrimonio que no estaba satisfaciendo sus necesidades. Que el divorcio sin causa existía exactamente para situaciones como esta. Le pregunté si podíamos impugnarlo. Me preguntó basándonos en qué. No supe qué decir. Me dijo amablemente que mi mejor opción era negociar un acuerdo justo, que pelearlo sería caro y con pocas probabilidades de éxito. Sentí que todo se desmoronaba. Iba a trabajar por inercia pero no podía concentrarme. Mi jefa me preguntó si todo iba bien. Le dije que estaba pasando por un divorcio. Fue comprensiva. Me preguntó si había algo que pudiera hacer. Le dije que no, que solo necesitaba tiempo. Me preguntó qué había pasado si quería hablar del tema. Empecé a explicarle lo de los límites y la autonomía, pero a la mitad me di cuenta de cómo sonaba. Ella asentía educadamente, pero pude ver el juicio en sus ojos. Dejé de hablar y simplemente le dije que era complicado. Intenté contactar con algunos amigos, publiqué de forma vaga en las redes sociales que estaba pasando por un mal momento, recibí los típicos comentarios de apoyo, pero cuando le explicaba a la gente en privado lo que había pasado, el apoyo desaparecía. Todo el mundo parecía pensar que yo estaba equivocada, que 3 años era demasiado tiempo, que debería haberme comunicado mejor, que debería haber intentado la terapia, que el matrimonio trata sobre ceder. Me sentía tan sola e incomprendida. ¿Es que nadie entendía lo que intentaba hacer? Estaba defendiendo a las mujeres de todo el mundo, negándome a ser reducida a un objeto sexual, reclamando mi cuerpo y mis decisiones. Pero aparentemente, eso no importaba. Aparentemente, se suponía que yo solo debía cumplir con mis deberes conyugales.
Javier se pasó un día a recoger más cosas suyas. Intenté hablar con él, le pedí que se lo replanteara, le dije, Ikuot, tal vez podríamos intentar la terapia de pareja ahora Ikuot. Dejó de empaquetar y me miró, me preguntó por qué ahora. ¿Por qué estaba dispuesta a intentarlo ahora cuando me había negado durante 3 años? Le dije, Ikuot, porque no me di cuenta de que realmente te irías Ikuot. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Essentio lentamente. Dijo que ese era exactamente el problema, que yo nunca me había tomado sus necesidades en serio. Nunca pensé que habría consecuencias, simplemente esperaba que él esperara indefinidamente mientras yo resolvía lo que fuera que estuviera resolviendo sin incluirle nunca a él en el proceso. Le dije que necesitaba hacerlo por mi cuenta. Él dijo que el matrimonio no trata de hacer las cosas por tu cuenta. Trata de ser un equipo y yo le había dejado fuera por completo. Terminó de empaquetar y se fue. Ni siquiera miró atrás. El divorcio se finalizó 6 meses después. No pidió mucho, solo un reparto justo de los bienes. No intentó quedarse con el chalet ni fastidiarme económicamente. De hecho, fue muy razonable con todo, lo que de alguna manera lo hizo peor. Si hubiera sido cruel o vengativo, podría haberle pintado como el malo, pero no lo fue. Simplemente había acabado. Ahora vivo en la casa sola. Se ha mudado al otro lado de la ciudad, me he enterado, a través de amigos comunes. Al parecer, ya está saliendo con alguien. Eso duele más de lo que quiero admitir. No porque le quiera de vuelta exactamente, sino porque siento como si yo no hubiera importado. Como si 3 años de matrimonio no hubieran significado nada. He estado intentando procesarlo todo. Fui a terapia. Por fin, una terapeuta feminista que pensé que validaría mis decisiones. Pero incluso ella sugirió amablemente que los límites necesitan ser comunicados y negociados, que las relaciones sanas implican considerar las necesidades de tu pareja junto a las tuyas propias. Le dije que estaba considerando mis propias necesidades por primera vez. Ella dijo que eso era importante, pero que lo había hecho excluyendo todo lo demás, que había establecido un límite, pero nunca le expliqué hacia qué estaba trabajando. Nunca le di un plazo temporal ni le incluí en el viaje. Simplemente esperaba que lo aceptara indefinidamente. Estoy empezando a ver que tal vez lo gestioné mal. No el límite en sí, sino cómo lo implementé. Pero sigo sin estar segura de haberme equivocado sobre el principio fundamental. ¿No debería tener derecho a controlar mi propio cuerpo sin consecuencias? ¿No debería el haberme querido lo suficiente como para esperar? ¿No debería el matrimonio significar aceptar a tu pareja incluso cuando las cosas son difíciles? Mi terapeuta dice que el matrimonio es una vía de doble sentido, que ambas personas tienen que ver satisfechas sus necesidades. Y yo me había asegurado de que mis necesidades estuvieran cubiertas mientras ignoraba las suyas por completo. Estoy intentando entenderlo, pero es duro. Me pasé 3 años convencida de que estaba haciendo lo correcto, defendiéndome, negándome a ser cosificada, y ahora estoy divorciada y sola. Y todos parecen pensar que es culpa mía. Tal vez una pequeña parte de mí está empezando a estar de acuerdo, pero no puedo aceptarlo del todo. Porque aceptarlo significa aceptar que destruí mi matrimonio, que alejé a alguien que me quería, que estaba tan atrapada en mis principios que me olvidé de la persona real con la que estaba casada. Y eso es demasiado doloroso para procesarlo del todo. Así que, estoy aquí sentada en este chalet que compramos juntos, rodeada de muebles que elegimos como pareja, intentando entender dónde salió todo mal. Él dice, Ikuot, todo salió mal hace 3 años cuando le corté el acceso a Ikuot. Mi terapeuta sugiere que salió mal cuando me negué a comunicarme o a ceder. Mis amigos y mi familia parecen estar de acuerdo, pero sigo sin pillarlo del todo. Tenía derecho a mis límites. Tenía derecho a mi cuerpo. Tenía derecho a decir que no. ¿Por qué ejercer esos derechos me costó mi matrimonio? ¿Por qué mi autonomía no fue suficiente? ¿Por qué tenía que haber intimidad para que el matrimonio sobreviviera? Estas son las preguntas que sigo haciéndome, pero no obtengo respuestas que me satisfagan. O tal vez estoy obteniendo respuestas y me niego a aceptarlas. Tal vez ese ha sido el problema desde el principio, negarme a aceptar cualquier cosa que no encaje en mi visión del mundo. Ya no lo sé. Todo lo que sé es que tengo 34 años, estoy divorciada, y completamente perdida. Creí que estaba luchando por algo importante. Creí que me estaba defendiendo. Creí que me negaba a ser reducida a mi cuerpo. Pero en lugar de eso, reduje mi matrimonio a un campo de batalla y perdí. Él ya ha rehecho su vida, y yo sigo aquí intentando averiguar qué pasó, intentando entender cómo 3 años de mantenerme firme en mis principios me llevaron a estar sentada sola en una casa vacía, firmando los papeles del divorcio,
y preguntándome si tal vez todos los demás tenían razón. Pero todavía no puedo admitir eso del todo. No puedo aceptar del todo que me equivoqué. Porque si me equivoqué en esto, ¿en qué más podría estar equivocada? Y eso es demasiado a lo que enfrentarme ahora mismo. Así que simplemente me quedo aquí sentada, confusa, enfadada, herida, traicionada, convencida en cierto nivel de que yo tenía razón, pero incapaz de explicar por qué tener la razón se siente tanto como perder.